¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes levantar, lanzar o mover el brazo en tantas direcciones diferentes? En este video te hablaré sobre la biomecánica del hombro y cómo sus estructuras trabajan juntamente para permitir el movimiento. El hombro es la articulación más móvil del cuerpo humano. Es la articulación proximal del miembro superior. Posee la mayor movilidad de todas las articulaciones del cuerpo y tiene 3 grados de libertad, permitiendo movimientos de múltiples direcciones, como es en el eje transversal, plano sagital, movimientos de flexión y extensión; en el eje anteroposterior, plano frontal, movimientos de aducción y abducción; en el eje vertical, plano horizontal, movimientos de flexión y extensión horizontal. Ahora, la rotación del hombro puede producirse de forma voluntaria o automática. La rotación voluntaria McConnell utiliza los 3 grados de libertad y ocurre en articulaciones tipo en artrosis, en donde se produce por contracción muscular de los rotadores. Rotación anatómica. No se requiere acción voluntaria y aparece en articulaciones con 2 o 3 ejes. También está relacionada con la paradoja de Codman. Ahora, flexoextensión, plano sagital, eje transversal. En la flexión tiene gran amplitud y alcance aproximado de 180 grados. La posición final puede interpretarse también como una abducción de 180 y en la extensión tiene una menor amplitud y alcance aproximado de 45 a 50 grados. Es importante no confundir el término antepulsión, que es la flexión, y la retropulsión, que es la extensión. Estos términos suelen confundirse con los movimientos del muñón del hombro en el plano horizontal. Aducción, plano frontal. La aducción pura del hombro es mecánicamente imposible desde la posición anatómica, ya que el tronco impide realizar una aducción pura desde esa posición. Ahora, ¿cómo puede realizarse? Debe asociarse con aducción más extensión, siendo una aducción muy leve y aducción más flexión aproximadamente entre 30 y 45 grados. Concepto importante: estas variantes reciben el nombre de aducción relativa. Abducción, plano frontal, eje anteroposterior. La abducción del hombro alcanza hasta 180 grados y se realiza en el plano frontal, utilizando el eje anteroposterior. El brazo termina vertical sobre el tronco. Consideraciones importantes: después de los 90 grados, el miembro superior comienza a alcanzarse al plano medio corporal. En sentido estricto, el movimiento se convierte progresivamente en una aducción. Posición final. La posición final de 180 grados puede alcanzarse también mediante una flexión de 180 grados. La abducción se desarrolla en 3 estados biomecánicos. Primer estado, de 0 a 60 grados. Predomina la articulación glenohumeral y participa la articulación escapulotorácica, además de que la escápula permanece estático. Segundo estado, de 60 a 120 grados. Trabajan conjuntamente la glenohumeral y la escapulotorácica. En el tercer estado, de 120 a 180 grados, son términos puros de la abducción total del hombro y participan la glenohumeral, la escapulotorácica, además de que tiene una leve inclinación contralateral del tronco. Rotación del brazo sobre su eje longitudinal. Es un movimiento alrededor del eje longitudinal del húmero, en donde la rotación interna y externa pueden realizarse desde cualquier posición del hombro. Posee 3 ejes y 3 grados de libertad. En la posición anatómica fisiológica, la rotación interna es aproximadamente de 30 grados, con el codo flexionado a 90 grados. En la rotación externa es aproximadamente de 80 grados y generalmente no alcanza los 90 grados. En la rotación interna
es aproximadamente 100 a 110 grados, en donde el brazo queda detrás del tronco. Flexoextensión horizontal, amplitud total 180 grados. La flexión y extensión horizontal ocurren con el brazo en abducción de 90 grados. Es un movimiento en el plano horizontal y participan las articulaciones glenohumeral y escapulotorácica. Su amplitud total es de 180 grados. Posición anatómica. El miembro superior en abducción de 90 grados, deltoides posición acromial, el supraespinoso, el trapecio superior e inferior y el serrato anterior. Flexión horizontal. La flexión horizontal combina flexión y aducción. Su amplitud de movimiento es aproximadamente de 140 grados. Sus músculos principales es el deltoides anterior, antero interno y antero externo, subescapular, pectoral mayor y pectoral menor. Extensión horizontal. La extensión horizontal posee menor amplitud que la flexión horizontal. Su amplitud de movimiento es aproximadamente de 30 a 40 grados. Sus músculos principales son el deltoides posterior, supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor y romboides y dorsal ancho. La circunducción es un movimiento complejo que integra todos los ejes del movimiento en los tres planos del espacio. Componentes: el plano sagital, que hace movimientos de flexión y extensión, el frontal, que hace movimientos de abducción y aducción, y el plano transversal, que hace movimientos de flexión y extensión horizontal. La paradoja de Gottman, relacionada con la rotación anatómica del miembro superior, puede aparecer después de dos movimientos sucesivos de 180 grados. Para realizarla, hacemos un movimiento de abducción, pasando luego el brazo hacia extensión, produciendo un cambio en la orientación de la mano, como punto de vista el dedo gordo hacia atrás. Esto genera una rotación interna automática sin contracción voluntaria específica, sin activar los músculos romboides menores. La exploración global del hombro. En la prueba del punto triple evalúa la movilidad global del hombro mediante el alcance de la mano hacia el omóplato contrario por tres vías diferentes. Como vías de evaluación tenemos el anterior contralateral, que evalúa la aducción horizontal, la vía anterior homolateral, que evalúa la rotación externa, y la vía posterior, que evalúa la rotación interna. Ahora, en la escala de la rotación interna, que es la vía posterior, tiene diferentes niveles que se evalúa, comenzando con el nivel 0, que es el alcance a la cara externa del muslo, en el nivel 1, que es el alcance a la zona glútea, en el nivel 2, que es el alcance al sacro, en el nivel 3, que es el alcance a la región lumbar, en el nivel 4, que es el alcance al ángulo inferior del omóplato, y por último el nivel 5, que es el alcance al omóplato. El complejo articular del hombro. El hombro funciona como un complejo articular formado por tres articulaciones verdaderas y dos falsas. En las articulaciones verdaderas tenemos la glenohumeral, principal del complejo, que contacta entre superficies cartilaginosas y es responsable en gran parte de la movilidad del hombro. Como segundo tenemos el acromio clavicular, que es una articulación accesoria ubicada en la porción externa de la clavícula. Como tercero tenemos el externo clavicular, que es una articulación accesoria y ubicada en la porción interna de la clavícula. En las articulaciones falsas tenemos la subdeltoidea, que es una segunda articulación funcional del hombro y está mecánicamente unida a la glenohumeral. Y por último tenemos la escapulotorácica, que es una articulación fisiológica y no anatómica, ya que se mueve exactamente como si fuera una articulación, pero estructural y anatómicamente es solo un espacio de deslizamiento muscular. Y es una articulación falsa principal del complejo. La cabeza humeral, orientada hacia arriba, adentro y atrás,
está diseñada para maximizar la movilidad, en donde el punto de rotación no se mantiene fijo o estable. El eje de rotación es móvil dependiendo del movimiento y su diámetro vertical es de 3 a 4 milímetros mayor que el antero-posterior. Su curvatura cambia de arriba hacia abajo. Ahora, gloss pack, posición de cierre de las articulaciones, ocurre cuando el hombro alcanza 90 grados de abducción. La parte superior de la cabeza humeral contacta con la glenoides, en donde su posición es de máxima congruencia articular. Cavidad glenoidea, ubicada en el ángulo superoexterno del omóplato. Es cóncava en sentido vertical y transversal. Rodete glenoideo, anillo fibroso y rodea el borde de la glenoides. Su función es aumentar la congruencia articular y mejorar la estabilidad del hombro. Coaptación muscular del hombro. La estabilidad del hombro depende de la coaptación muscular, ya que los músculos estabilizan activamente la articulación glenohumeral. Coaptadores transversales. Su función es introducir la cabeza humeral en la glenoides. Sus músculos en vista posterior van a ser el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. En vista anterior tenemos el subescapular y el tendón de la porción larga del bíceps. Coaptadores longitudinales. Su función es impedir la luxación inferior por tracción sostenida. Sus músculos en vista posterior van a ser el deltoides lateral, deltoides posterior y la porción larga del bíceps. En vista anterior tenemos el deltoides anterior, subescapular y el pectoral mayor. Por último, el hombro trabaja en un plano fisiológico de abducción. Sus relaciones angulares tenemos la espina de la escápula y la pared como línea imaginaria que formará un ángulo de 30 grados. Tenemos también la clavícula con la escápula que formarán un ángulo de 60 grados. Ahora, la posición anatómica del omóplato sirve como referencia clínica. Como referencias anatómicas sabemos que se extiende desde la segunda hasta la séptima costilla. Ahora, el ángulo superior, si trazamos una línea imaginaria, nos da hasta la primera vértebra torácica. Al igual que en la espina escapular, si trazamos una línea imaginaria, nos da la tercera vértebra torácica. Ahora, en el borde medial va a estar separado 5 a 6 centímetros de la apófisis espinosa y en el ángulo inferior 7 centímetros de la columna. Movimientos de la cintura escapular. La cintura escapular realiza movimientos de antepulsión y retropulsión. En la antepulsión, el hombro lleva hacia adelante y en retropulsión, el hombro lleva hacia atrás. En desplazamientos, el borde espinal puede alejarse 10 a 12 centímetros y los desplazamientos verticales también alcanzan 10 a 12 centímetros. Esto fue todo por el video de hoy, espero que haya sido de tu agrado y hasta otra ocasión.